Hey, vení a hablarlo. Conversaciones de actualidad. ¿Qué pasó esta semana? Aquí te lo contamos. Hola, hoy estamos en el capítulo número 49 de Hablalo. Hoy estamos con Mario Banguera. y conmigo Carmen Garnica. ¿Cómo estás, Mario? Bien, ¿y tú, Carmen? Muy bien. ¿Qué te parece si hablamos un poquito del tema que nos reúne hoy? Ok, claro que sí. En este quinto episodio de la cuarta temporada de Hablalo, conversaremos sobre la guerra comercial que está librando Estados Unidos y China, encabezada por su presidente Donald Trump y Xi Jinping, respectivamente, y cómo se puede ver afectada Colombia y Antioquia con las decisiones de estos países. Y es que para entender este contexto, primero tenemos que hablar de que el 9 de abril Estados Unidos decidió subir los aranceles al 125% para China. Después de esto, el país asiático decidió subir los aranceles del 34 al 84%. Esto sucede en el marco de una guerra comercial que vienen adelantando desde que Estados Unidos decidió subir los aranceles para todos sus aliados comerciales. China dijo que iba a luchar hasta el final, que no se le iba a dejar montar, y desde entonces los dos países están pasando la pelota, midiendo cuál de los dos tiene más fuerza, cuál resiste más. China subió los aranceles al 34%, luego Estados Unidos al 104%, y así llegamos a esta situación. Y frente a esta situación, el mundo y Colombia observan con precaución e incertidumbre las consecuencias de esta orden ejecutiva del gobierno de Trump. La única solución es que se sienten a negociar, pero no parece haber una voluntad política por parte ni del presidente Donald Trump ni del presidente de China. Mientras tanto, los más afectados son economías más pequeñas como la colombiana y por supuesto los consumidores finales como nosotros y cualquier ciudadano común. Antioquia, como uno de los mayores exportadores de flores, café, textiles y manufacturas, sin duda se pueden ver directamente afectadas por esta medida. Por eso, hoy vamos a analizar las posibles repercusiones de esto para la economía regional y las estrategias que podemos tener para afrontar este panorama comercial. Para hablar de este tema, invitamos a Wilman Arturo Gómez, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Él también es economista y magíster en Economía de la Universidad de Antioquia. Es doctor en Economía con tesis laureada de la Universidad del Rosario e investigador del Grupo de Macroeconomía Aplicada del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdeA. ¿Cómo estás hoy? Bien, qué presentación tan larga y tan generosa, muchas gracias. Ok, pero antes de comenzar, hablaremos de lo que ocurrió esta semana. El lunes 7 de abril fue noticia el asesinato de Sara Milleri González en Bello. Sara era una mujer trans y su caso pone en evidencia la transfobia sistemática que hay en el país, y es que de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, este año han sido asesinadas 13 personas trans. Ese día también se llevó a cabo la audiencia número 23 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En esta declaró el ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Él aseguró que sí conoció al abogado Diego Cadena y que este presuntamente sí lo presionó para que declarara en contra del senador Iván Cepeda. Por otro lado, el miércoles 9 de abril se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Recordemos que hasta el 28 de febrero del año 2025, el Registro Único de Víctimas ha reconocido a casi 10.000 millones de víctimas del conflicto en el país, y esta fecha busca mantener viva la memoria y reivindicar su dignidad. Ahí tuvimos una pequeña imprecisión porque son 10 millones. Vale. Y también ese miércoles el presidente de Colombia, Gustavo Petro, asumió la presidencia de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esta organización promueve la integración y el desarrollo de estos países. Él también prometió acercarse a los mercados de China, África y Europa. A propósito de eso, Carmen, y como ya le contamos anteriormente, el tema del que hablaremos en este episodio es cómo se puede ver afectada Antioquia en la guerra comercial arancelaria que ha estado librando Estados Unidos y China en los últimos días. ¿Vos qué sabés? Vení a hablarlo. Bueno, entremos en materia. Sabemos que este es un tema muy técnico para las personas. Estas palabras que utilizamos todo el tiempo para referirnos a este tema nos puede confundir. Entonces le queríamos decir si podemos empezar como con un glosario ágil de algunos términos importantes, como por ejemplo, ¿qué son los aranceles? Bueno, los aranceles son un impuesto, y un impuesto
al comercio internacional. Así como tenemos IVA, que es impuesto al valor agregado, que se cobra sobre la venta de cualquier bien o servicio, o como tenemos impuestos al consumo, por ejemplo, que es un impuesto que pagamos sobre los consumos, cada país tiene la potestad de cobrar un impuesto a los bienes y servicios que vienen de otra parte del mundo para entrar a su economía. Entonces, y potestad, ¿por qué? Porque puede haber cualquier motivación detrás de la fijación del valor de esos aranceles. Entonces, en algún tiempo, cuando los gobiernos eran de corte más proteccionista, tener unos aranceles muy altos aseguraban que se generara artificialmente un nicho de mercado para la producción local. Cuando bajas esos aranceles, y lo haces casi siempre de manera consensuada con tus socios comerciales, entras en un acuerdo de hagámonos pasito con los impuestos, con los aranceles. Esos son los famosos tratados de libre comercio, que tienen cualquier cantidad de reglas, cualquier cantidad de determinantes, cualquier cantidad de condiciones, pero lo que hay en esencia es bajémonos mutuamente los aranceles. Yo dejo que sigas vendiéndome, pero bajo los impuestos que yo le cobro a tus mercancías para entrar. Eso es muy importante porque genera, de alguna manera, disminución del precio de esos bienes que llegan al consumidor final o al consumidor o productor intermedio, y naturalmente eso tiene sus ventajas en toda la economía de mucha índole, pero seguramente vamos a hablar más adelante de eso. Sí. Vale. Frente a ese panorama un tanto, perdón si se puede decir caótico, pues surge otra pregunta, y es ¿en qué consiste el déficit comercial, si es que existe un déficit frente a este tema económico? Bien, entonces vamos por partes. ¿Qué es un déficit comercial? Un déficit comercial de un país es cuando lo que el país le está comprando al resto del mundo supera lo que ese país le está vendiendo al resto del mundo. Entonces, en la clase de macroeconomía decimos las exportaciones netas son las exportaciones menos las importaciones. Ese es el balance comercial. Y si es negativo es porque nuestra economía está importando más allá de lo que exportamos. Eso no necesariamente es malo. Okay. Eso no necesariamente es inconveniente. Porque si ese déficit comercial está explicado en la compra de bienes y servicios que contienen tecnología, que contienen bienes de capital, que son bienes que potencian el aparato productivo del país, no pasa nada, porque estamos generando una mayor productividad a futuro, estamos recibiendo transferencia tecnológica, etcétera, etcétera. Pero si esas exportaciones netas negativas, es decir, si ese déficit comercial negativo es explicado solamente por consumo, ahí, como dice el dicho, poseemos problemas. ¿Por qué? Porque estás solamente financiando consumo con el ahorro del resto de las economías del mundo. Porque esos faltantes, esos déficits, se financian con los ahorros que generan las demás economías del mundo. Entonces, por eso decimos, yo soy de los que piensan que no necesariamente un déficit comercial es malo, no necesariamente hasta que no miremos qué es lo que lo compone, y también el tamaño de ese déficit fiscal como proporción de nuestro Producto Interno Bruto puede ser pequeño, ¿sí? Entonces no es lo mismo decir tenemos un déficit de 10.000 millones de dólares a decir tenemos un déficit de 2% del PIB, de 3% del PIB. Pero, ¿sí? Profe Wilman, perdón, qué pena lo interrumpo, pero en este caso ese 10% de esos aranceles impuestos por los Estados Unidos, ¿sí genera déficit a la economía colombiana o no genera déficit? Casi siempre las situaciones como la que está pasando ahorita no necesariamente ocurren o son explicadas por un tema de voy a cerrar la brecha comercial de mi país. Eso puede ayudar. Okay. Eso puede ayudar. Pero tal vez hay otros determinantes ahí, otras bambalinas, un sentimiento ultranacionalista, ya sabemos como la índole de este señor, de este gobernante. Sí. Yo creo que este señor es el típico redneck que está en realidad cazando pelea con el resto del mundo. Este es el bravucón del barrio, ¿sí?
y le salió otro, y como decimos allá en el barrio, no les faltó sino sacarse una navaja cada uno. Y lo que está pasando aquí es esto, un pulso, ¿sí? Es claro, Estados Unidos tiene un déficit comercial muy grande con el resto del mundo. Eso implica que, entre otras cosas, su deuda externa está creciendo. Eso implica que como policy makers y como presidente este señor tiene que pensar cómo hacen para que eso se cierre, pero de nuevo, no necesariamente un déficit es malo, ¿sí? No necesariamente el déficit nos va a llevar a la quiebra o nos va a llevar a un proceso de insostenibilidad o no pagabilidad de la deuda externa de un país. Generar un proceso de aumentos de aranceles no necesariamente va a automáticamente hacer que reduzcan las importaciones y eso hace que cierre la brecha externa. Porque entre otras cosas, cuando nos metemos en una guerra comercial, el otro le dice, yo también le aumento los impuestos, entonces automáticamente las exportaciones también pueden bajar. Entonces la brecha podría incluso mantenerse, ¿sí? o moderarse, porque si yo le aumento los aranceles a las importaciones suyas, entonces obviamente mi economía compra menos de lo que vende el otro, pero si el otro también le aumenta los aranceles a lo que yo le vendo, necesariamente su otra economía me compra menos. Entonces no necesariamente va a haber un cierre total. Y el problema aquí es que estos dos grandotes, los dos bravucones del barrio, están perjudicando a todos los demás. ¿Por qué? Porque esto está generando una reacción en cadena que incluso está golpeando economías como la nuestra. Ahorita vamos a profundizar más sobre ese tema. Para cerrar como el glosario que le comentaba, sería muy bueno como definir qué es una guerra comercial y por qué hablamos de una guerra comercial el día de hoy. Una guerra comercial precisamente es empezar a alterar los precios de venta en el mercado internacional con cualquier trasfondo, con cualquier motivo en el trasfondo. Entonces simplemente empezar a cascarle duro al otro, yo te aumento los aranceles, me los volviste a aumentar, yo te los vuelvo a aumentar, y eso termina en un proceso que le llamamos de espiral creciente en los aranceles. Y es una guerra porque finalmente en toda guerra... Exacto, esa era la pregunta que iba a hacer. En toda guerra alguien pierde. ¿Estamos hablando Nadie gana. de una guerra o simplemente es Estados Unidos que está tratando de estabilizar su economía? ¿O sí se puede considerar lo que está haciendo Estados Unidos una guerra frente al mundo en la imposición de sus aranceles? Veo, esto es un tema muy sensible y Estados Unidos siempre ha estado en guerra con todo el mundo. Yo no soy experto en geopolítica ni en nada de estas cosas, pero pues yo soy economista y uno como economista también ve las cosas. Obviamente, pues haciendo referencia a una guerra económica. Sí, ya aparte de las otras guerritas que ha tenido con el resto del mundo y qué tal. Sí, el rollo aquí es que cuando entras... Nosotros, por ejemplo, no podemos tener una guerra comercial con Estados Unidos. O sea, nos aplastó hace rato. Sí. ¿Sí? Cuando lo pensó ya estábamos aplastados. Pero sí puede haber una guerrita entre Estados Unidos y un grandote como China, o incluso con una comunidad de naciones, pensemos en la Comunidad Económica Europea, toda Europa Occidental, haciéndole frente, y aún así seguirían siendo pequeños con respecto a Estados Unidos. Entonces la guerra comercial es, yo sé que vos vendes cosas para generar ingresos, yo vendo cosas para generar ingresos, nos vamos a cascar por ese lado. Pero de nuevo, yo creo que el trasfondo no es solamente cerrar déficit comercial. Yo creo que hay otra cosa, ahí debe estar detrás de eso el rollo de América para los americanos, el rollo de nosotros somos los más poderosos del mundo. Incluso puede haber, y esto me lo corregirá o no alguien que sepa más de esto, puede haber un proceso de cambio de poder hegemónico, político, económico y militar a nivel mundial. Y yo creo que están bastante atemorizados los gringos de cuenta de esto. Entonces, como quien dice, voy a hacerme sentir para que sepan que yo todavía mando, que yo todavía soy el que tiene algo que decir aquí, el que puede darle en la jeta a todos. Yo creo que por ahí va la cosa. ¿Sí? O sea, que detrás de todo, o sea, se puede inferir que detrás de todo pues, de todo ese panorama que ha colocado los Estados Unidos es tratar de demostrar su poderío, que todavía es... No sé si lo estoy interpretando bien, profe, o lo estoy interpretando... No, me interpretas bien y yo creo que parte del asunto es ese, es decir, yo todavía mando, yo todavía
puedo ser la economía que tiene la moneda fuerte de referencia en el mundo para las transacciones, etcétera, etcétera. Okay. Porque también lo que he visto es que puede ser que está tratando de contener ese crecimiento de China. O sea, no solamente decir como yo soy el que tiene el poder, sino yo no voy a dejar que tú sigas así de campante creciendo. Claro, por eso precisamente puede haber un recentraje, un cambio de poder hegemónico, que pueden ser, o sea, ya no fue la Unión Soviética, ya no fue por ese lado, ya no fue por el lado de la Unión Soviética y toda su propuesta socialista y no sé qué, pero puede ser por el lado de China, que China tiene una combinación muy interesante de ser comunistas en lo político y ser capitalistas en lo económico, y yo creo que esa combinación es letal, se lleva por delante al que sea. ¿Por qué? Porque en lo capitalista generas poder económico y en lo económico genera una disciplina, genera disciplinas de partido, genera muchas cosas. Yo no sé, usted mira, no, usted está hablando aquí de cosas que no sabe, pero yo creo que la cosa es por ahí. Es una combinación muy, muy, muy poderosa. Y yo creo que eso es lo que tiene nerviositos a los monitos estos. Okay. Bueno, estamos hablando de un contexto general, ¿cierto? A nivel internacional y a nivel Colombia, pero es indiscutible a veces también no comenzar a reflexionar frente al contexto regional. Entonces, pues surge la pregunta de cómo, teniendo en cuenta de que Antioquia es uno de los grandes exportadores hacia los Estados Unidos, surge la pregunta de si esos aranceles pues afectan a la región antioqueña o cómo la afectan. Mejor la pregunta, ¿cómo afectan esos aranceles a la región antioqueña? ¿Ustedes se acuerdan que cuando hubo el primer tropel con Trump y Petro de cuenta de los aviones, y aquí no los voy a recibir, que usted no manda a mis compatriotas esposados, no sé qué? Eso fue antes del día del San Valentine's Day. Sí. ¿Sí? Ya voy viendo para dónde va. Esa guachafita pudo haber costado que todos los floricultores que tenían un montón de flores listicas para exportar para Estados Unidos se hubieran ido a la basura. Claro. En el peor de los casos. En otro caso no tan negativo, llegan allá súper costosas vía aranceles. Sí. ¿Sí? Entonces, de plano no le puede decir a la gente no importe más flores. Queda prohibida la importación de flores, porque de entrada te metes de frente con la propiedad privada, con la empresa privada, con todo el apalancamiento del sistema capitalista como lo es el de Estados Unidos. Sí. Pero sí le puedes decir, siga trayendo sus florecitas, pero va a tener que pagar más para traerlas, va a pagar más impuestos y yo soy el que manda aquí. De nuevo, yo soy el que manda aquí, no les olvide. Entonces, ese tipo de cosas, de nuevo, pueden aplastar a una economía como la nuestra. Estados Unidos, para nosotros, es un socio comercial que puede representar, no solo para Antioquia, sino para Colombia, puede representar alrededor de un poco más del 25 al 30% de todo lo que exportamos. Eso es muchísima plata, eso es muchísima producción. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros para ellos somos así, chiquitos, somos una briznita en el viento, pero ellos para nosotros son gigantes y nos aplastan, o aplastan a cualquier latinoamericano, o aplastan a cualquier economía pequeña. Hay que tener, hay quienes dicen, no pasa nada, tranquilos, eso es una pataleta, pero la pataleta de un grande tiene efectos importantes sobre los chiquitos. También pues tenemos una pregunta y es, ¿cuál es el impacto general para Colombia? Pero también el colombiano de a pie que no mira las acciones, que no está como mirando las noticias todo el tiempo, ¿cómo lo va a sentir en su día a día? Muy buen punto. Pero antes de ir a eso, lo de las acciones. Las bolsas más importantes de valores en el mundo van de nalgas, están cayendo. Y el problema aquí es que este señor, de nuevo, está tocando el corazón del sistema capitalista. Y el sistema capitalista se financia no solamente con la inversión que hace la gente, con la inversión que hacen los ahorradores, sino con la inversión de la gente que compra acciones en bolsa. Eso está para abajo y entonces en algún momento se van a sentir afectados y alguien le va a tener que decir, ¿usted cree que manda aquí? Olvide, señor, que los que mandamos aquí somos los de la plata. Claro. Porque así funciona el mundo. Listo. ¿Qué pasa con el ciudadano de a pie?
El ciudadano de a pie no está pendiente de las acciones, no está pendiente de la bolsa de Nueva York, de la bolsa de Tokio, para nada. Pero el ciudadano de aquí se puede quedar sin empleo el día que una guerra comercial como la que se está dando nos afecte plenamente. Sí. El ciudadano de a pie que trabaja en una micro, mediana o pequeña empresa que genera exportaciones y en cualquier día le dicen, chao, aquí no le compramos más, o va a tener que pagar unos aranceles mucho más altos para que le compremos lo que le sigamos comprando, eso va a tener efectos importantes. Puede quebrar empresas que tengan un músculo económico flojo, empresas que no puedan superar tecnológicamente ciertas barreras o que no tengan la palanca financiera para soportar estos aranceles. Por ejemplo, en algún momento van a tener que reducir producción y casi siempre eso implica reducir la cantidad de trabajo que estamos ocupando. Eso por otro lado. Por otro lado, si estamos empecinados en esta bendita guerra que vamos a perder, esta guerra comercial, poner unos aranceles más altos como retaliación, Sí. implica que nosotros vamos a tener que pagar más caro los tenis que compramos, los alimentos que compramos, las bebidas que compramos, todo lo que sea importable Claro. para bienes finales, para consumo final o para consumo intermedio en otros sectores productivos, eso va a venir más costoso por lo que aquí también vamos a aumentar los aranceles, ¿cierto? Pensando que ilusamente le vamos a dar en la jeta a este otro. Y adicionalmente pone en peligro nuestra meta de inflación. Entonces no se nos olvide que una de las cosas más difíciles en los últimos años para contener en la economía colombiana ha sido la inflación. Nuestro Banco Central ha hecho esfuerzos importantes para contener la inflación, ha tenido unas bajas graduales de sus tasas de interés para contenerla y aún así ir ayudando a apalancar el crecimiento vía inversión, vía consumo, etc. Pero si tenemos un choque negativo, un choque de esta naturaleza sobre la inflación traído de afuera, Okay. de nuevo vamos a tener problemas por el lado del cumplimiento de la meta de inflación. ¿Y qué significa? Que en términos generales todo lo que estemos comprando va a ser más costoso. Se podría decir que se aumenta el costo de vida. Pero por supuesto. Y de ahí viene otro montón de cosas. La pregunta prototípica, por ejemplo, es la que me hace mi mamá. Mijo, es que me vendieron los huevos más caros esta semana y me dijeron que porque el tipo de cambio está aumentando. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo le digo, pues mamá, mamá, debe ser que lo están haciendo con gallinas importadas, pues yo no sé, ¿no? Pero de ahí se viene cualquier cantidad de cosas, incluso de disculpas, ¿no? No necesariamente en el caso de los huevos y las gallinas, porque sabemos que todo lo que sirva para producir abonos, para producir concentrados, etc., todo eso tiene un componente importable bastante grande, diría yo, bastante significativo. Pero de cuenta de eso cualquiera puede echar el cuento, ¿sí? Y justificar su aumento de precios o lo que haga. Exacto. Y eso no debería pasar, porque ya es hora también de reflexionar y decir, hombre, ¿hasta qué punto vamos a depender económicamente de los Estados Unidos? Porque a veces hay cosas que uno cree que se producen en Colombia y realmente no se producen. Mire el ejemplo el ejemplo real o hipotético de las gallinas y de los huevos. Entonces uno dice, sí, el mundo debe reflexionar frente a esa situación. Bueno, y frente a todo esto, frente a lo planteado, ¿qué estrategias económicas usted pues cree que podrían implementar para pues tratar de menguar, si se puede decir, un poco esta situación arancelaria? Yo creo que hay que explorar muchos caminos. Colombia firmó con Estados Unidos, eso fue por allá alrededor de 2007, 2008, 2009, ya es que eso fue hace tantos años, un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Los tratados de libre comercio son acuerdos para hacernos pasito con los aranceles, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y para que eso ocurriera hubo trabajo diplomático importante de ambas naciones. Yo creo que de las cosas más importantes que hay de la gestión de los gobiernos es todo el trabajo diplomático, porque los diplomáticos son profesionales en eso, ¿sí?
si en vez de salir este señor, el de nosotros, a braviar a este otro señor, no consulta primero con la Cancillería, con los diplomáticos de carrera, de profesión, que le van a decir, ven, no lo puedes decir así, ¿no? Sí. No puedes salir a braviar al otro de esa manera, escribir un comunicado, llamarlo, no sé qué. Todo esto hay que abordarlo iluminado con la luz de estos profesionales que se la saben en ese sentido. Entonces, haga trabajo diplomático. De nuevo, hey, parce, ¿cómo es? Estamos aquí hablando coloquialmente. Parce, vení, nos tomamos un cafecito, tin, echémonos cuento. Hey, esa es una, lo diplomático. Si por el lado de la diplomacia la cosa no funcionó bien, entonces vamos a otras acciones. Por ejemplo, es hora de empezar a buscar otros socios comerciales. Exacto. Totalmente. Pero eso toma tiempo. Entonces eso implica que de nuevo se haga trabajo diplomático y haya instituciones como ProColombia. Sí, me hago entender. Sí. No estamos desarmados del todo, pero entonces hay que activar los otros mecanismos institucionales que hay. Sí. Entonces movámonos más en ProColombia, los agregados económicos de las diferentes embajadas y consulados en el resto del mundo. Venga, hagamos misiones diplomáticas, misiones económicas para buscar nuevos socios comerciales. Pero eso no genera automáticamente las cosas, al menos no en el corto plazo. O sea, es un proceso, claro, un proceso que se debe ir escalando poco a poco. Claro. Entonces, como medida de choque para resolver la vaina ya, eso no va a ser. Pero es muy buena estrategia y es lo que hay que hacer a mediano y largo plazo. Cambie de socio comercial, maestro, o diversifique el mercado. Claro, exacto. Precisamente por eso es como interesante lo de que Petro dijo de la CELAC, de tener más aliados en África, de aliarse más con China, como que ya lo está viendo más a futuro, pero eso no lo podemos ver por ahora. Listo, pues sabemos que la economía toca todos los aspectos de la vida. Entonces le queríamos preguntar también cómo esta guerra comercial, cómo toca, por ejemplo, los aspectos diplomáticos que ya comentó, pero por ejemplo también cómo puede impactar el tema de la migración, el crecimiento de los países en vía de desarrollo. No, es muy importante todo eso. Pues este señor, como decíamos, el monito este, el redneck, ya planteó una posición abiertamente policiva contra los emigrantes, contra los inmigrantes. Estados Unidos ha sido un país que ha tenido procesos migratorios bastante convenientes, entonces casi todos los premios Nobel están allá, eso no es de gratis, sí. Y no todos han sido nacidos estadounidenses. Él tiene una política, ese país tiene una política bastante conveniente en sentido migratorio y ahora por algún motivo le está dando por sacar no solamente a los ilegales, según él, olvidando que esa mano de obra ilegal, es decir, la que no está documentada, la que no tiene visa ni permiso de trabajo, ha apalancado el crecimiento de la industria de los Estados Unidos, de esa economía por muchísimos años. Porque lo que ocurre en países como Estados Unidos es que los ciudadanos inmigrantes indocumentados hacen el trabajo sucio que no quieren hacer los nacionales. ¿Ok? Váyase para Europa. Y en Europa usted ve que los que limpian las oficinas, los que hacen aseo, los que están trabajando de barrenderos en la calle, no son todos franceses. Entonces están los indios, los del sudeste asiático, encontrás los afro, encontrás árabes, encontrás gente de Marruecos, no sé qué. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Pero los latinos, básicamente, y un montón de mexicanos. Predominantemente. Que parece haber una contradicción ahí, porque una de las razones por las que parece que empezó esta guerra comercial es también para traer otra vez la industria a Estados Unidos, que eso es algo que Donald Trump ha mencionado desde que está en campaña. Pero ¿cómo va a traer la industria para hacer las cosas de manufactura si está echando a las personas migrantes del país? Eso es un contrasentido aparentemente, y yo creo que es un sofisma, eso está muy loco así, porque precisamente las inversiones de Estados Unidos, de sus multinacionales afuera, se han hecho precisamente porque van a buscar mano de obra barata, por ejemplo, a otros países. ¿Sí? Entonces no es mentira, no es desconocido para nadie que en China hay muchísima mano de obra barata. Tal vez una mano de obra más barata que la que tenemos aquí en América Latina. Claro, voy a recuperar
la inversión de Estados Unidos que está afuera y la traigo para acá. Y de nuevo, ¿qué es lo que hace uno qué es lo que se hace o lo que se logra cuando usted aumenta los aranceles? Crea un cerco económico, una especie de coto de casa, un área de protección donde espúreamente tus productores son más eficientes, pero es espúreo. ¿Por qué? Porque genera esa protección, esa competencia artificial a punta de aranceles y a punta de impuestos, no a punta de que sean más competitivos, ni más eficientes, ni con más tecnología. Y de nuevo, ese seguramente es otro de los elementos que hay en el trasfondo de las decisiones. Ok. Listo. Oe, háblalo. Bueno, profe William, muchas gracias por estar aquí y pues ayudarnos a comprender pues todo este contexto de guerra comercial que está viviendo el país frente al poder del presidente Donald Trump con países pues que así no querramos, pues dependemos económicamente de Estados Unidos. Entonces, muchas gracias por su tiempo, profe. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación y yo siempre me paso como de confianzudo cuando me dan la palabra, así que si de pronto me pasé demasiado, las debidas disculpas. Muchas gracias por esta generosa invitación. No, gracias a usted por participar y no, todo perfecto. Mil gracias. Hoy estuvimos en cabina Carmen Garnica Y Mario Banguera. Este es un podcast de la URBE, grabado en el 1012 Laboratorio de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Gracias por sintonizarnos. La próxima semana que nos escuchemos estaremos en el episodio número 50 de Hablalo, que además tendrá algunas sorpresas. Entonces, manténganse pendientes de las redes sociales de la URBE para que no se lo pierdan. Hasta la próxima y gracias por sintonizarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.